con electro, creo, luego han hecho el corazón como bomba y la semana pasada con el doctor Urquieta han acabado haciendo hemodinamia. ¿No es cierto? Por favor, si alguien puede, les voy a hacer un par de preguntas para saber qué han hecho y dónde estamos. En hemodinamia, han hecho me imagino, principios básicos de hemodinamia, ley de Poiseuille, todo lo que es velocidad, flujo, tipos de flujo, turbulento. ¿Algo han completado eso en esta semana? A ver, Alexa, que estabas tempranito, ¿podrías, por favor? Me imagino que estás siguiendo las teóricas de cardio. No, doctora Tricia, no pude asistir. No estabas. Ramiro Cano, ¿estás ahí? O sea, pregunto a los que más tempranito se han unido, tal vez son los que regularmente van a teóricas. Alguien que haya estado asistiendo a clases teóricas, por favor. Buen día, doctor. Buen día, Noelia Enríquez, ¿cómo estás? Todo bien, doctor, gracias. Bueno, el último tema que tuvimos fue leyes biofísicas de la hemodinámica con el doctor Urquieta. Leyes biofísicas de la hemodinamia. Ok, muy bien. Este tema que estoy presentando, el que vamos a hacer ahora, toda esta semana vamos a hacer cómo se regula todo eso que ustedes han visto en hemodinamia, ¿no? Presión, flujo, velocidad del flujo, flujo laminar, flujo turbulento. Pero necesitamos ahora entender cómo se regula. Entonces, vamos a empezar. La primera clase de hoy va a ser control local del flujo sanguíneo tisular. O sea, que es más o menos se trata del control de todo lo que es el flujo capilar, el control arteriolar y metarteriolar de todo lo que es el flujo capilar. Mañana vamos a ver control de la presión arterial a corto plazo, control de la presión arterial a mediano plazo o control humoral y finalmente vamos a hacer el jueves control de presión arterial a largo plazo, función renal. Y el día viernes vamos a hacer una clase en relación a presión arterial, diagnóstico e hipertensión arterial. Con eso hemos acabado todo lo que es el capítulo de cardio y a partir del próximo lunes ustedes van a hacer respiratorio, ¿sí? Ok. ¿Ven todos mi pantalla? La presentación está en orden. Sí, doctor, se observa. Sí, buenísimo. Ok. Bueno, está abierta la entrada al chat, así que no es necesario pedir permiso para entrar, está libre para todos. Ahorita somos 15, son las 8 en punto, entonces vamos a empezar. Ok, el control local del flujo sanguíneo tisular es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? ¿Dónde estamos? Ok. Regulación cardiovascular. Existen múltiples mecanismos que permiten regular este flujo cardiovascular a nivel de todos los lechos capilares, ¿ok? Estos mecanismos aumentan el flujo sanguíneo a los tejidos más activos en un momento dado. ¿A qué se refiere con mantener, aumentar o disminuir el flujo sanguíneo en tejidos activos en un momento dado? Por ejemplo, si queremos perder calor, ustedes han visto las funciones de la sangre, ¿no es cierto?, el sistema circulatorio. Y una de esas funciones, pues, es la homeostasis del calor, ¿no es cierto?, el equilibrio del calor. Cuando hace mucho calor, cuando hay mucho sol o están en un ambiente muy caliente, inmediatamente ustedes se ponen colorados, ¿verdad? Se ponen rojitos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está mandando sangre a todos nuestros capilares periféricos en la piel. Y como está enviando sangre a los capilares, estos empiezan a enfriar la sangre por convección a partir del aire que choca la superficie de la piel. Entonces, de esa manera nos ayuda a perder calor. Y viceversa, si queremos aumentar el calor en el cuerpo, ¿qué hacemos? Más bien disminuimos el flujo sanguíneo a nivel periférico, a la piel. ¿Para qué?
para que toda la sangre se mantenga calientita para irrigar a los órganos nobles, corazón, cerebro, riñones, etcétera, y no perdamos calor por convección mandando sangre hacia los capilares periféricos. Vean que son maneras que tiene el cuerpo de regular el flujo sanguíneo de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Por ejemplo, si ustedes empiezan a pensar, pues el cuerpo va a mandar más sangre al cerebro, ¿no? Si hacen ejercicio o si necesitan más energía porque están haciendo pesas, están haciendo una serie aeróbica, qué sé yo, entonces van a necesitar mayor flujo sanguíneo a nivel del tejido muscular y también a nivel del corazón. Y lo contrario, si ustedes tienen una pérdida de sangre, por ejemplo, una hemorragia, entonces inmediatamente cuando baja la presión también se regula el flujo sanguíneo de acuerdo al órgano que esté comprometido, ¿sí? Entonces a eso se refiere, a estos mecanismos que permiten regular el flujo sanguíneo. En los tejidos más activos los aumentan y en tejidos menos activos los disminuyen, ¿sí? Ok, continuamos. Bien, estos mecanismos que nos permiten regular o que afectan o que toman parte en la regulación cardiovascular tienen que ver con regular, uno, el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, y han visto eso en la primera semana con el doctor Fernández, ¿no es cierto? Obtenemos el gasto cardíaco multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico de eyección. ¿Sí? Entonces, si aumentamos el gasto cardíaco, vamos a aumentar la cantidad de sangre que va hacia los distintos tejidos y viceversa. Otro elemento que nos permite regular el sistema cardiovascular es el diámetro de las arterias y de las arteriolas. Ustedes han visto en hemodinamia cómo las arteriolas son los elementos más importantes de todo el circuito cardiocirculatorio para regular la presión en nuestro organismo, ¿no es cierto? Las arteriolas, que son unos vasos muy delgaditos, pero con una capa muscular muy poderosa, se convierten en las llaves de paso que permiten regular la cantidad de sangre que entra o la cantidad del volumen de sangre que entra, abriéndose y cerrándose. Si necesitamos más sangre en un determinado tejido, la arteriola se va a abrir. Si no necesitamos tanta sangre en ese tejido, la arteriola se va a cerrar. Eso se llama vasodilatación, vasoconstricción. Otro mecanismo por el cual se regula el sistema cardiovascular es el número de capilares activos. Les ha debido mostrar el doctor Urquieta cómo es un lecho capilar. Y en un lecho capilar tenemos la arteriola que está llegando hasta el lecho capilar. Y antes de capilarizarse la arteriola, existen unos shunts, existen unos vasos sanguíneos chiquititos que pueden hacer que pase directamente la sangre de la arteriola a la vénula y no entrar en todo el circuito capilar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con número de capilares activos. Cuando tienen un tejido que necesita usar mucha sangre, que está en un estado activo funcionalmente, necesita que los capilares distribuyan sangre en todo el tejido. Entonces, se abren todos esos capilares que en un momento pueden estar cerrados para que pase la sangre de arteriola hacia vénula, pero ya en todo el sistema del lecho capilar. Eso se llama número de capilares activos. Hay otra cosa que se modifica, pero eso se llama eso es en la regulación a largo plazo, ¿no? Que es un proceso que se llama angiogénesis. Cuando en la regulación a corto plazo ustedes necesitan aumentar la cantidad de vasos sanguíneos en un tejido, hay estímulos que hacen que generemos mayor cantidad de vasos sanguíneos en ese lecho capilar. Eso se llama angiogénesis. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y el cuarto elemento que nos permite regular el volumen cardiocirculatorio, pues es la capacitancia venosa. En las primeras clases de hemodinamia, el doctor Urquieta, me imagino, les ha mostrado cómo está la distribución de todo el flujo circulatorio a nivel de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y sabemos que el 64% de la sangre está en las venas.
el 64% de nuestra sangre está en las venas. Por tanto, las venas son vasos de gran capacitancia. Son los tanques que almacenan sangre, y cuando el sistema cardiocirculatorio requiere sangre, entonces las venas se contraen un poquitito y envían sangre a todo el flujo circulatorio, ¿sí? Y viceversa, cuando no necesitan sangre, las venas, como son vasos de capacitancia, pueden estirarse un poquito y mantener la sangre ahí en stand-by. ¿Ok? Entonces son estos elementos los que van a permitir regular el sistema cardiovascular. Los que ahora nos vamos a enfocar más es en la regulación local. ¿Qué pasa en el mismo lecho capilar para la regulación cardiovascular? ¿Ok? Bien. Continuando. ¿Cuál es la idea del control local del flujo sanguíneo? O sea, de que el mismo flujo sanguíneo se regule localmente a nivel del lecho capilar. Primero, mantener el riego sanguíneo local constante, independientemente de cambios en la presión arterial sistémica. ¿Se dan cuenta? Puede aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión, pero nosotros necesitamos mantener el flujo sanguíneo en cada lecho capilar. Si la presión es muy alta y yo no tengo una llave de paso de entrada de la sangre de una arteriola de mediano pequeño, de una arteria de mediano pequeño calibre hacia mi lecho capilar, entonces puede entrar la sangre con tal fuerza que destruya los capilares de ese lecho capilar, ¿no es cierto? No se olviden que el capilar es un vaso que tiene apenas entre 5 y 8 micrómetros de diámetro, lo suficiente para que pase un glóbulo rojo. No tiene pared, o sea que es la membrana basal con su endotelio. Entonces, flujos sanguíneos muy altos a fuerza muy grande pueden romper el capilar. Y viceversa, ¿no? Si la presión está muy baja, ¿qué va a hacer la arteriola? Se va a dilatar. ¿Para qué? Para que la cantidad de sangre que está circulando pueda llegar adecuadamente a cada lecho capilar. Entonces, no se olviden, la idea del control del flujo sanguíneo es mantener el riego sanguíneo local constante, independientemente de cambios en la presión arterial sistémica. Bien, en esto tenemos dos mecanismos, los mecanismos a corto plazo y los mecanismos a largo plazo. Los mecanismos a corto plazo son los que vamos a tocar ahora, que son cambios rápidos, es muy importante, son muy veloces, en estados que generan vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas, que son las llaves de paso, metaarteriolas y esfínteres capilares, para permitir la entrada, para mantener o regular la entrada de sangre a cada lecho capilar. Si necesitamos más sangre, vamos a dilatar, y si necesitamos menos sangre, vamos a comprimir. Y los mecanismos a largo plazo son cambios en las estructuras que irrigan al tejido. Eso se llama angiogénesis, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, acá tenemos listado nuestros mecanismos a corto plazo. Ya, los mecanismos a corto plazo básicamente se dividen en dos, en mecanismos de regulación como tal y en respuestas hiperémicas, que es cómo se aplica funcionalmente estos mecanismos de regulación. Ahora, los mecanismos de regulación como tal son tres. Uno, la regulación metabólica. Dos, la regulación miogénica. Y tres, la regulación endotelial. Y las respuestas hiperémicas son la hiperemia funcional, ya vamos a describirla de qué se trata, y la hiperemia reactiva. Y en los mecanismos a largo plazo, que los vamos a comentar en un ratito. Bien, dentro de los mecanismos a corto plazo, tenemos, primero, la regulación metabólica, ¿ok? Normalmente yo hago la clase cuando estoy ahí con ustedes y no se salva nadie de que le pregunte. Lógicamente una clase virtual es más difícil. Ahorita de pronto de los 22 que están conectados, tal vez 10 están haciendo o estudiando su práctica de la mañana, de la tarde, están haciendo otra cosa. Entonces es muy difícil hacer o tener un contacto directo entre el expositor y su auditorio, ¿no?
Pero bueno, metabólica, ¿qué nos suena? Regulación metabólica. ¿Qué es metabolismo? Es toda esa homeostasis que utilizando ciertos elementos, sobre todo el oxígeno, el hidrógeno, nutrientes y otros metabolitos, nos permiten tener un equilibrio funcional en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, esta regulación metabólica, que es un mecanismo de autorregulación, está determinado fundamentalmente por la tasa metabólica tisular. ¿Qué quiere decir la tasa metabólica tisular? Si yo tengo un músculo que está en reposo, porque estoy dando clase ahorita, mi tasa metabólica tisular de ese músculo en reposo va a ser baja. Pero si yo me levanto y salgo corriendo de esta clase porque me llaman por una emergencia, inmediatamente la tasa metabólica tisular de mis músculos va a aumentar. Ahorita de pronto la mayor tasa metabólica en mi cuerpo, ¿hacia dónde va? Hacia mi cerebro, ¿no? Mi tejido cerebral es la que está llevando la mayor cantidad de nutrientes hacia mi cerebro. Mis músculos están en reposo. Ahora, la tasa metabólica tisular depende básicamente, por supuesto, primero, de la demanda tisular de oxígeno, ¿sí? O sea, ese tejido que está anabólicamente activo, o sea, que está funcionando mucho, lo primero que va a necesitar para funcionar es gasolina. Y la gasolina es pues el oxígeno. Entonces, cuando hay una tasa metabólica tisular, depende primero de la demanda tisular de oxígeno. Un músculo que está corriendo va a tener una gran demanda tisular de oxígeno versus un músculo en reposo. Dos, de la demanda tisular de nutrientes. O sea, el oxígeno es el que nos permite, gracias al ciclo de Krebs, generar ATP, que es la molécula de energía, pero para que esa energía funcione, para que esa energía sea importante para la célula, pues la célula, además del oxígeno, necesita nutrientes, necesita aminoácidos, necesita ácidos grasos, ¿no es cierto? Necesita glucosa. O sea, el oxígeno con la glucosa son importantísimos en la formación de ATP. Sin glucosa y sin oxígeno no tenemos energía. Y tres, de la eliminación de los metabolitos que básicamente han sido los que se han generado a partir del metabolismo tisular, ¿no? Fundamentalmente, dióxido de carbono. Bien. Entonces, la regulación metabólica, ya sabemos que está dada fundamentalmente por la tasa metabólica tisular, tiene dos teorías de funcionamiento. Una, la teoría vasodilatadora, y dos, la teoría de falta de oxígeno. Vamos a ver una por una de qué se trata. La teoría vasodilatadora está en relación a una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es de los vasodilatadores más potentes que tenemos a nivel local en un lecho capilar, ¿sí? Entonces, inmediatamente el incremento del metabolismo en un tejido disminuye la disponibilidad de oxígeno y aumenta la formación de sustancias vasodilatadoras. Es lógico, ¿no es cierto? O sea, si yo necesito, porque tengo un incremento en el metabolismo en un X tejido, pues necesito que se liberen sustancias vasodilatadoras para abrir básicamente las arteriolas y que entre mayor cantidad de sangre, ¿sí? Las sustancias producidas por estas células, por las células endoteliales, pasan al propio intersticio y actúan sobre los esfínteres precapilares, metarteriolas y arteriolas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues producen vasodilatación, ¿sí? No solo la adenosina, que es la representante principal de esta teoría vasodilatadora producida por nuestras células endoteliales, sino otras sustancias también actúan como vasodilatadores. Uno, el dióxido de carbono. Dos, el fosfato de adenosina, que es el que estamos hablando, la histamina, el potasio y el hidrógeno. A ver, por lógica, ¿por qué tendría que ser el dióxido de carbono una sustancia vasodilatadora? Porque es la sustancia de desecho que se genera a partir del metabolismo tisular. Entonces, si aumenta la cantidad de dióxido de carbono local, por supuesto ese tejido, ¿qué nos está diciendo? Que está con una alta
con una alta tasa metabólica, ¿no es cierto? Por eso se está generando mucho dióxido de carbono. De la misma manera el potasio y el hidrógeno. La histamina es la sustancia que a nosotros nos sube cuando nos da una alergia, ¿no? Entonces, localmente, cuando nos pica un bichito, nos da una alergia y se libera histamina localmente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad de sangre a nivel de ese lugar. Pero fundamentalmente el elemento vasodilatador más importante en esta teoría es la adenosina, a no olvidar. Bien, y por supuesto la teoría de falta de oxígeno. Una era la teoría vasodilatadora y dos es la teoría de la falta de oxígeno. A ver, si tenemos en este caso el oxígeno que va a permitir la contracción muscular, porque gracias al oxígeno se van a generar ATPs, el ATP va a partir del sarcoplasma muscular liberar calcio, pero si no hay calcio que se libere porque no hay ATP, entonces no va a haber contracción muscular, ¿no es cierto? Entonces, la falta de disponibilidad de oxígeno, no solo de oxígeno, también de glucosa, de aminoácidos o ácidos grasos, pero fundamentalmente la falta de disponibilidad de oxígeno, ¿qué va a producir? Vasodilatación. Así como la tasa metabólica tisular que genera mucho dióxido de carbono produce vasodilatación, el que el tejido note que no tiene la cantidad suficiente de oxígeno, pues va a generar exactamente el mismo proceso. ¿Sí? Es lógico. Si notas que no tienes suficiente alimento, vas a vasodilatar. Si notas que estás consumiendo demasiado oxígeno y estás generando metabolitos a partir de ese metabolismo tisular, vas a vasodilatar. ¿Sí? Entonces, este proceso de vasodilatación y vasoconstricción se llama vasomotilidad. ¿Sí? Entonces, la vasomotilidad es la apertura y el cierre cíclicos de las arteriolas y metaarteriolas cada vez que se genera una necesidad de oxígeno, o si no necesitas oxígeno, porque ese tejido está con una tasa metabólica tisular muy baja, entonces, ¿qué va a hacer? Se van a cerrar las llaves de paso, se van a abrir los shunts directos de la arteriola a la vénula y la sangre se va a pasar sin dejar mayor cantidad de nutrientes. ¿Sí? Pues no se olviden, vasomotilidad es la apertura y cierre cíclicos de las metaarteriolas y arteriolas. Se abren y se cierran de acuerdo a la necesidad o a la demanda de oxígeno. Bien, aquí vemos un dibujito que es de lo que les explicaba antes, ¿sí? Aquí tenemos un lecho capilar, ¿no es cierto? Aquí tenemos un esfínter precapilar. Está viniendo la sangre por la arteriola, el esfínter precapilar se dilata y la sangre entra hacia el lecho capilar. Sin embargo, si no tiene una demanda tisular de oxígeno muy importante, ¿qué va a pasar? Pues va a venir la sangre por la arteriola y se va a pasar directo hacia la vénula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este esfínter precapilar no se va a abrir. ¿Por qué? Porque no existe una demanda tisular de oxígeno, ¿no? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Cuando falta el oxígeno, hay una retroalimentación local a este nivel y inmediatamente se abre el esfínter precapilar y entra el oxígeno hacia el lecho capilar, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede en distintos tejidos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Mecanismos a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa? Miren, todos los tejidos no reciben el mismo flujo de sangre. Esto es muy importante cuando estás en reposo, cuando tienes actividad física leve y cuando tienes actividad física ya importante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando están en reposo, tienen que el intestino se lleva gran cantidad de la sangre, este es el gasto cardíaco, ¿no? Todo el sistema renal se lleva, ustedes ya saben, han visto tasa de filtración glomerular, saben que el porcentaje del flujo sanguíneo renal es aproximadamente el 20%. Si ustedes ven, este es el 100%, más o menos el 20% corresponde a los riñones, otro 20% corresponde a los músculos y otro 20% está entre el cerebro y la piel, ¿no es cierto? Ahora, cuando empezamos a hacer actividad física regular, vean cómo el gasto cardíaco de 5 litros que teníamos se incrementa, sube entre 10 y 12 litros, ¿no es cierto? El doble prácticamente. ¿Solo con qué? Con ejercicio. Basta que aumentemos nuestra frecuencia cardíaca de 60 a 90 y que la fuerza de eyección
permita que el volumen sistólico sea un poco mayor, eso hace que el gasto cardíaco se duplique prácticamente, ¿sí? Y miren dónde va, ya no va el 20%, casi el 50% de esa sangre va a los músculos, el intestino se mantiene casi igual, los riñones se mantienen casi igual, va sangre a la piel, ¿no es cierto? Porque hay vasodilatación, necesitas controlar la temperatura del cuerpo, a la cantidad de sangre que va al cerebro casi no se modifica. Entonces, ¿qué pasa cuando haces ejercicio intenso? Vean que el gasto cardíaco puede cuatriplicarse. ¿Sí? Si tienes 120 de frecuencia cardíaca sobre una basal de 60, ya estás duplicando. Y si tu fracción de eyección está eliminando casi todo el volumen sistólico en cada contracción, entonces eso hace que prácticamente se cuadriplique el gasto cardíaco. ¿Y cómo se distribuye? Vean, el 75% casi de ese gasto cardíaco va al músculo. Estamos hablando, si medimos, de casi 15 litros por minuto va al músculo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un ejercicio intenso y metabólicamente ese músculo está gastando, su tasa metabólica tisular es muy alta, entonces necesita que llegue sangre. ¿Qué pasa? Si no tengo los vasos sanguíneos suficientes para que llegue sangre, si mis lechos capilares son incipientes, y yo me he puesto a hacer ejercicios ese día después de que no he hecho durante 6 meses, ¿qué va a suceder? Si ustedes hacen, porque son vagonetas, hacen ejercicio después de 6 meses, ¿qué va a pasar al día siguiente del día que han hecho ejercicio? A ver, John, ¿qué crees que pase? O alguien, el que quiera hablar. No Macurca, doctor. Macurca. Macurca, doctor. Macurca, somos el único país que usa ese término, ¿no? ¿Cuál es el término fisiológico, clínico, médico de la macurca? Es el ácido láctico en los músculos. ¿Por qué es? ¿Cuál es el nombre? Se llama fatiga muscular. ¿No es cierto? Ese es el dolor, la mialgia por fatiga muscular. Y Ramiro creo que dijo, básicamente, ¿por qué se produce la macurca? Porque aumenta el ácido láctico. ¿Y por qué aumenta, Ramiro, el ácido láctico? Ahí va la pregunta. A ver, el que quiera responder, no vale la pena que se entren al chat GPT, porque nada de esto es... Falta de oxígeno. Porque falta de oxígeno, doctor. Oxigenación al organismo. Y de tiempo, ácido láctico y en vez de dióxido de carbono, algo así, entendí. Está bien, está cerca Marcos, Arzur y Gemio. Bueno, lo que pasa es que el ácido láctico viene del metabolismo anaerobio, ¿no es cierto? O sea, si no tenemos suficiente cantidad de oxígeno, nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar energía a partir de metabolismo anaeróbico. Eso han visto ya en bioquímica. Y el metabolito final del metabolismo anaeróbico es el ácido láctico. Y el ácido láctico es muy irritante cuando aumenta su concentración a nivel local. Y eso es lo que te genera dolor muscular después de que no has hecho mucho ejercicio. Y como no has hecho mucho ejercicio en mucho tiempo, tus lechos capilares a nivel de los músculos son malos, son incipientes, no son adecuados, porque están para la cantidad de actividad física que tú haces. Si tú no te mueves nada, tus lechos capilares van a estar muy, muy deprimidos. Sin embargo, si empiezas a hacer ejercicios regularmente, ya empiezas a hacer 3 veces por semana, caminas más, corres, ya esa actividad física intensa que puedas realizar probablemente ya no te va a generar la misma macurca que al comienzo. ¿Por qué? Porque en el tiempo vas a generar un proceso que se llama angiogénesis. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces vean cómo los mecanismos a corto plazo, rapidito, pueden regular la cantidad de flujo sanguíneo que va a cada tejido. Sí, aquí ya cuando es 4 veces más, le quita un poquito a los intestinos, le quita un poquito a los riñones, sí sigue subiendo la cantidad de sangre a la piel para bajar la temperatura y una gran cantidad de sangre a los músculos. ¿Sí? Ok, vamos a la siguiente. Ok, las gráficas siempre son los mejores amigos para aprender las cosas, ¿no es cierto? Vean aquí en el eje X tenemos el flujo sanguíneo y vemos aquí en la otra ordenada el metabolismo.
¿Sí? Miren, a una tasa metabólica tisular de 1, le vamos a poner ese nombre ahora, tasa metabólica tisular de 1, tengo un flujo sanguíneo X, tengo un flujo sanguíneo de 1, ¿sí? A una tasa metabólica tisular de 2, tengo un flujo sanguíneo de 1.2, digamos, 1.3. A una tasa metabólica de 3, tengo 1.5 de flujo sanguíneo. Y esto va subiendo. A una tasa metabólica de 4 tengo 1.6, de 5 tengo casi 2, y cuando tengo una tasa metabólica más alta, digamos de 8, casi he cuatriplicado mi flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Casi he cuatriplicado mi flujo sanguíneo aumentando mi tasa metabólica. Entonces, el metabolismo está en directa relación con el flujo sanguíneo normal. A mayor metabolismo, mayor flujo sanguíneo local o regional. ¿Ok? Lo mismo, flujo sanguíneo aquí a la izquierda y saturación arterial de oxígeno. Cuando tengo una buena saturación de oxígeno, 100%, mi flujo sanguíneo va a estar cerca de 1. Aquí en altura tenemos una saturación de 90-92%, entonces nuestro flujo sanguíneo anda por acá, ¿no es cierto? A medida que baja la saturación de oxígeno, vean que el flujo sanguíneo también sube. O sea, es una manera compensatoria. Cuando tú estás en hipoxemia, porque tienes una enfermedad respiratoria, tienes una enfermedad pulmonar, o tienes anemia que no permite, digamos, que cargue tu hemoglobina suficiente cantidad de oxígeno, ¿qué pasa? Tu flujo sanguíneo va aumentando, ¿sí? Se abren las arteriolas, se abren las metarteriolas. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda de oxígeno. Aquí, ¿se acuerdan las teorías? Tenemos la teoría vasodilatadora y la teoría de falta de oxígeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo normal. Esto es ayudado, por supuesto, con un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Porque cuando no hay oxígeno, la primera respuesta que hay es que aumenta la frecuencia cardíaca. Con eso aumenta el gasto cardíaco y el corazón intenta llevar más sangre hacia distintos tejidos. Pero no solo eso, no solo aumenta la presión, sino se vasodilata las metarteriolas, los esfínteres precapilares y entra un mayor flujo a los tejidos. ¿Sí? Bien. Para recordar y terminar un poquito esto de regulación metabólica, tenemos este gráfico donde tenemos la regulación metabólica a corto plazo, ¿ok? Básicamente por eso se llama metabólica, aumento del metabolismo tisular. ¿Qué va a producir el aumento del metabolismo tisular? Básicamente el aumento de la liberación de agentes vasodilatadores, porque hay un aumento en el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Estas sustancias vasodilatadoras, ¿qué van a hacer? Van a relajar las arteriolas y van a abrir los esfínteres precapilares, como en ese dibujito que hemos visto, ¿sí? Al abrir los esfínteres precapilares vamos a aumentar el número de capilares abiertos, activos en ese lecho tisular, capilar, aumenta la superficie capilar de intercambio y, por otro lado, al relajar las arteriolas, disminuye la resistencia circulatoria y aumenta el flujo de sangre. No se olviden, las arteriolas son los vasos que van a ser los más importantes en la regulación del flujo sanguíneo. ¿Ok? No se olviden. ¿Ya? Ahora, el aumento del flujo de sangre y el aumento de la superficie capilar de intercambio, por supuesto que va a permitir un intercambio capilar favorecido, que llegue más oxígeno y que aumente la eliminación de los productos de desecho metabólico, ¿sí? O sea, cuando tenemos mucho dióxido de carbono, mucho hidrógeno, mucho potasio ahí acumulado en el tejido, quiere decir que ese tejido está con una tasa metabólica tisular muy alta. Entonces, con esta regulación permitimos esto. Y esto es un feedback negativo, ¿no es cierto? Cuando aumenta el aporte de oxígeno y aumenta la eliminación de productos metabólicos y estos bajan ya en su concentración, pues se produce una relación de feedback negativa y por tanto dejas de liberar agentes vasodilatadores y dejas que el consumo de oxígeno sea tan importante. ¿Sí? No se olviden, esto da un feedback negativo. Cuando ya tienes suficiente oxígeno en un tejido, inmediatamente esa vasomotilidad que generó inicialmente vasodilatación, ¿qué va a generar después? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque ya tienes oxígeno suficiente. Ahora, mientras la tasa metabólica tisular se mantenga elevada, entonces
quiere decir que ese tejido está en intenso anabolismo, es en intensa actividad, entonces va a mantenerse los esfínteres abiertos, le va a pedir una ayudita al gasto cardíaco, ¿para qué? Para mantener el aporte de oxígeno adecuado a ese tejido. ¿Bien? Ok. Entonces, ya hemos visto la regulación metabólica y ahora vamos a entrar a lo que se llama regulación miogénica. ¿Sí? Míos, ¿qué quiere decir míos? Músculo, ¿no? Esta es una regulación generada en los músculos del sistema circulatorio, no en los músculos que están con la tasa metabólica en estudio, sino se refiere a un efecto de lo que sucede cuando el músculo determina que necesita mayor cantidad de sangre o menor cantidad de sangre en un flujo sanguíneo capilar. Vean, el estiramiento brusco de estos vasos sanguíneos pequeños, o sea, cuando la sangre llega y lo estira de golpe, por ejemplo, una subida de la presión arterial, porque tuviste un susto, liberaste adrenalina, aumentaste la frecuencia cardíaca, aumentaste el gasto cardíaco, o te tomaste Red Bull, donde la cafeína produce vasoconstricción, sube la presión. Al subir la presión llega a sangre con mucha presión a nivel del lecho capilar. ¿Y qué es lo que va a hacer la sangre? Va a dilatar el vaso, lo va a empujar, ¿no es cierto? Inmediatamente el vaso produce el arteriola produce una contracción del músculo liso de la pared vascular y se cierra. ¿Sí? Por eso se llama miogénico. Quien denota, quien determina que haya esta respuesta es el propio músculo liso vascular. ¿Sí? Y viceversa, si llega muy poquita sangre, pues el músculo se va a relajar y se va a dilatar. ¿Para qué? Para permitir la llegada de sangre hacia el lecho capilar. ¿Quién determina y quién es el sensor en este caso, que sería una especie de barorreceptor a nivel muscular? Es la propia capa muscular que detecta este estiramiento brusco de vasos sanguíneos, ¿sí? Eso se llama regulación miogénica. Mios, músculos, en su origen, ¿no? Se origina en este estiramiento brusco de los músculos. Bien. Esta regulación miogénica se activa, como les había mencionado antes, fundamentalmente en respuesta a cambios de la presión arterial. Justo lo que les expliqué hace un ratito. Esto altera la resistencia vascular para mantener un flujo constante. Entonces, cuando hay mucha presión, inmediatamente hay una vasoconstricción reguladora para evitar que esos capilares se rompan. Y lo contrario, cuando baja mucho la presión, pues no hay este estímulo a la pared muscular lisa y se produce vasodilatación, ¿sí? Vasoconstricción, vasodilatación. Ya saben que ese proceso se llama vasomotilidad, ¿sí? Este proceso básicamente está mediado por el músculo liso. Como hemos dicho, este estiramiento que hace despolariza la capa muscular vascular y la despolarización produce vasoconstricción, ¿sí? Esta respuesta miógena es inherente fundamentalmente al músculo liso vascular, no al músculo liso de otra parte, no al músculo liso del intestino, no al músculo estriado muscular, sino es una respuesta inherente al músculo liso vascular. No se olviden, les voy a preguntar en el examen. Ok, ya tenemos dos tipos de regulación. Hemos visto la regulación metabólica, cuyos principales estímulos es el aumento de la tasa metabólica tisular y la falta de aporte de oxígeno. Y hemos visto la regulación miogénica, cuyo estímulo fundamental es el estiramiento brusco del vaso, que va a producir una vasoconstricción refleja en el propio músculo liso. Y ahora vamos a hablar de la regulación endotelial. ¿Ok? Vamos a hablar de la regulación endotelial. Un minuto, denme un minutito, voy a enchufar la computadora porque va a morir la batería. Un minuto, no se vayan.
Ahora sí, muchachitos. Continuaremos. ¿Ok? Entonces, el tercer mecanismo de control a corto plazo, ya hemos dicho, el metabólico es el primero, el biogénico es el segundo y el endotelial es el tercero. ¿Sí? A ver, primero una pregunta. ¿No han hecho esto con el doctor Urquieta, no es cierto? ¿O sí? Por favor, alguien por ahí sí han hecho. Alguien que se acuerde, Noelia, tal vez. No creo, ¿no? Porque con el doctor Urquieta han hecho todos los principios de biofísica. Bueno, doctor, sí hicimos los principios, pero también mencionó algunas cosas como la regulación, pero no así como, no desarrollándolo como tema. Como tema. Ya, perfecto. Gracias, Noelia. Mucho por ahí estamos repitiendo la clase del doctor Urquieta. Bien, estamos en el tercer tipo de regulación, que es la regulación endotelial. Ustedes saben que hoy en día el endotelio se lo considera como un órgano más. ¿Sí? ¿Qué es el endotelio? Es la capa más interna de todos los vasos sanguíneos, ¿no? El endotelio está forrando todos los vasos sanguíneos, desde la aorta hasta el capilar más chiquito, tenemos un tejido que se llama endotelio. El endotelio es un mesotelio, es un tejido plano, ¿no es cierto? Son como losetas que están unas al lado de otras y a nivel capilar simplemente están apoyadas en la membrana basal, pero a nivel de todo el resto de los vasos sanguíneos tienen todas las capas que ustedes se han visto al comienzo, ¿no es cierto? La capa íntima, la capa media y la capa externa o adventicia. Entonces, la capa más interna se llama endotelio. ¿Por qué hoy se considera el endotelio como un órgano más? Porque tiene una cantidad de funciones increíbles de regulación de interleuquinas, de regulación de procesos inflamatorios, de control de la misma bioflora, de regulación de procesos metabólicos para controlar la cantidad de flujo sanguíneo que llega, inmunológicas, etcétera. O sea, tiene un montón de funciones. Ojalá podamos hacer al final del año, tenemos la idea de hacer un mes de virtuales, ¿cómo se llama?, de misceláneas, donde podamos hablar un poquito de todas las funciones que tiene el endotelio. Como ustedes se habrán dado cuenta, hemos estado muy apretados. Cardiología normalmente dábamos en 8 semanas y pues se nos ha resumido el tiempo de clases teóricas a 4 semanas. Así que estamos apretando lo más que podemos. Bien. No nos distraigamos. Regulación endotelial. Lógicamente, esta regulación va a ser dependiente de los cambios en el flujo sanguíneo capilar, como todas las otras regulaciones. Esta estimulación mecánica endotelial a nivel del endotelio, ya no del músculo liso. La anterior, la miogénica, tenía que ver con el músculo liso. Esta tiene que ver con el endotelio. O sea, el endotelio es el que se va a comportar como un vasoreceptor esta vez, ya no el músculo liso, y va a determinar esa presión hacia el endotelio para ver o no si produce la liberación de una sustancia muy importante que se llama óxido nítrico. ¿Sí? Todos hemos escuchado hablar del óxido nítrico. El óxido nítrico es otro vasodilatador muy importante producido por el endotelio. Ya habíamos visto que un vasodilatador importante a nivel tisular es la adenosina, pero el más importante vasodilatador producido a nivel del endotelio es es el óxido nítrico, ¿sí? Entonces, el óxido nítrico lo que hace es vasodilatar fundamentalmente arterias y arteriolas, ¿no? Que son las llaves de paso que permiten la entrada de la sangre a los lechos capilares, ¿ok? ¿Qué hace el óxido nítrico? Fundamentalmente trabaja sobre el propio músculo liso y produce una vasodilatación local, inhibiendo la eliminación de calcio del sarcoplasma muscular. Entonces, eso hace que no se pueda generar contracción y se relaja el músculo liso. ¿Ok? No se olviden cuál es el vaso que tiene más grosor, concentración de músculo liso de todo el sistema circulatorio, son las arteriolas, ¿no es cierto?
tienen una pared recontrapotente por la cantidad de músculo liso que tienen. En relación, por ejemplo, a la aorta, que es una arteria poderosísima, tienen más cantidad de tejido muscular liso en relación a todo el diámetro del vaso. ¿Sí? Bien, eso es lo que hace básicamente el óxido nítrico. Ok, existen otras sustancias, además del óxido nítrico, que pueden regular la vasodilatación o vasoconstricción producidas a nivel del endotelio. Dos sustancias muy importantes son las prostaciclinas y el tromboxano A2. Como todo en nuestra homeostasis, en nuestro equilibrio corporal, siempre vamos a tener un vasodilatador y un vasoconstrictor, ¿no es cierto? En este caso, el tromboxano es un potente vasoconstrictor y la prostaciclina es una importante vasodilatadora. No se olviden, estos son leucotrienos, ¿no es cierto?, derivados del ácido araquidónico que está en la membrana de todas nuestras células, ¿sí? Tenemos el óxido nítrico, que ya lo hemos mencionado, el monóxido de carbono como el dióxido de carbono, que son vasodilatadores, y las endotelinas, que hacen todo lo contrario del óxido nítrico. El óxido nítrico dilata y las endotelinas vasoconstriñen, ¿ok? Las endotelinas son vasoconstrictores potentes y su antagonista es el óxido nítrico. La prostaciclina es un potente a nivel de los cuerpos cavernosos. El óxido nítrico produce vasodilatación y ayuda en el tema de erección. A partir de ahí es que se creó la droga que es el sildenafil, ¿no? El sildenafil, el famoso Viagra, se creó a nivel, ¿para qué? Para evitar la enzima que destruye el óxido nítrico. Y al disminuir la enzima que destruye el óxido nítrico, aumenta la concentración local de óxido nítrico y se produce este efecto. Por eso, el sildenafil, el Viagra, que fue creado fundamentalmente por temas de problemas en la erección, de impotencia funcional, hoy lo usamos regularmente para tratar la hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque nos aumenta la concentración de óxido nítrico a nivel del circuito arterial pulmonar y hace que baje la hipertensión pulmonar, ¿sí? Y por otro lado, otro efecto que tiene el óxido nítrico importante es que puede aumentar la actividad citotóxica de los macrófagos, o sea que también funciona como un regulador inmunológico, ya que esta actividad citotóxica de los macrófagos ayuda a la defensa inicial del cuerpo y por otro lado se dice que el aumento del óxido nítrico puede ayudar a la destrucción de ciertas células neoplásicas cancerosas. Entonces vean que el óxido nítrico no solo tiene una significancia funcional a nivel de la regulación endotelial, en equilibrio con las endotelinas, que son los vasoconstrictores, sino también actúa de distintas otras maneras, como la remodelación vascular y la angiogénesis, como en procesos de erección, o aumentando la actividad de los macrófagos, ¿no? No se olviden de este slide, porque es importante que lo recuerden, puede entrar en el examen. Bien, en esta regulación endotelial tenemos el elemento contrario al óxido nítrico, que hemos dicho que son las endotelinas. La endotelina 1, un vasoconstrictor muy potente. Así como el óxido nítrico era un vasodilatador muy importante, la endotelina 1 es un vasoconstrictor muy potente. Por favor, me van a avisar si se va mi cámara. Lo que pasa es que algo pasa con esta mi presentación, que de rato en rato, ¡pum!, se apaga. Y yo ni cuenta me doy. ¿Listo? Entonces, continuando, ¿no? El elemento antagonista del óxido nítrico entonces es la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor. Fundamentalmente se encuentra endotelina 1 en el cerebro y en los riñones, además de en todas las células endoteliales del
organismo. Bien, hasta acá, hemos hablado de los mecanismos de regulación a corto plazo como tales. Regulación metabólica, regulación miogénica y regulación endotelial. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Está claro. Bueno, somos 21. Ojalá mañana seamos 30. Ojalá pasado mañana seamos 40. Ojalá acabemos con 100. Yo siempre mis clases teóricas empiezo con 8 y acabo con 100. A ver, vamos a ver si tenemos suerte esta semana. Vamos, si bien el doctor Ponce ha pasado un mensaje hace un ratito a modo de descanso, de que toda esta semana íbamos a pasar virtual porque todavía tenemos dificultad de desplazarnos un poquito porque recién se está regularizando este tema de la gasolina. Entonces hay mucha gente que vive muy lejos que le cuesta llegar a las 8 de la mañana a la teórica. ¿Sí? A ver, vamos a ir haciendo un reciclaje al final de la clase para ver si ya viendo que esto se regularice podamos hacerlas, por lo menos las teóricas del jueves y viernes podemos hacerlas presenciales. ¿Ok? Así los conozco. Bien, les decía que la regulación a corto plazo tiene estos tres tipos de regulación: metabólica, miogénica y endotelial, ¿no es cierto? No les puedo decir cuál será la más importante, tal vez la endotelial, ¿no? Pero todas funcionan de la mano, van juntas de la mano para permitir esta regulación del flujo sanguíneo local. Ahora, tenemos dos mecanismos que permiten, en casos de emergencia, regular el flujo sanguíneo, que se llaman respuestas hiperémicas. ¿Ok? Las respuestas hiperémicas, ¿a qué les suena hiperémico? Hiper mucho, hemos sangre, ¿no es cierto? ¿Qué es la hiperemia? ¿Cómo podemos definir hiperemia? Como el aumento temporal del flujo sanguíneo en un tejido después de un periodo de restricción del mismo. ¿Ok? O sea, si ustedes agarran y se aprietan el dedito un rato, se ponen una liga en su dedo, inicialmente van a ver que cambia de color, qué sé yo. Y cuando sueltan la liga, después de un buen tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Va a aumentar el flujo sanguíneo, pero no simplemente se va a restituir, sino que va a aumentar de acuerdo a la cantidad de metabolitos que se han generado por la hipoxemia, de acuerdo a la cantidad de CO2 que estuvo generado en ese lugar y de acuerdo a la necesidad de oxígeno que tú has generado en ese tejido privado de circulación, ¿sí? Entonces, no se olviden, hiperemia es el aumento temporal del flujo sanguíneo en un tejido después de un periodo de restricción que le han quitado la sangre a ese tejido, ¿ok? Esto se genera a partir de desequilibrios entre la irrigación y el metabolismo celular. La célula no deja de funcionar. Esa célula que está en las glándulas, no sé, sebáceas de la piel, o esas células que están a nivel glomerular en el riñón, no paran, igual tienen que filtrar, ¿no es cierto? Entonces, si se produce una obstrucción, por ejemplo, a nivel de la arteria renal, no va a llegar sangre a todo ese tejido, pero si de pronto se desobstruye rápidamente, va a volver no solo la cantidad de sangre que estaba yendo, sino una cantidad mayor de la previa. ¿Cuál es la idea? Restablecer el equilibrio entre la demanda de oxígeno y eliminar todos los desechos metabólicos que se generan durante ese tiempo de ausencia de flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, estos desequilibrios entre la irrigación y el metabolismo celular, el aumento del metabolismo respecto a la irrigación, o de un mismo metabolismo, pero con disminución de la irrigación, que es lo que estamos hablando en este momento. ¿Sí? Ok. Bien, tenemos dos respuestas hiperémicas, básicamente, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto? Me he ido a no sé dónde. Me he ido a no sé dónde, me he perdido. Me he perdido, chicos. Aquí estamos. Bueno, tenemos dos tipos de respuestas hiperémicas. La hiperemia, a ver si ya me he ido a otro lado.
La primera es la hiperemia funcional, ¿ok? Hiperemia funcional se refiere a algo que sucede en casos en que nuestro cuerpo pues aumenta demasiado su tasa metabólica, ¿ok? Es una consecuencia de la actividad funcional en un área orgánica por aumento brusco de la tasa metabólica. Por ejemplo, en los músculos, si estás en el proceso y sales corriendo de golpe porque hay una emergencia, ahí inmediatamente tu músculo va a aumentar tu tasa metabólica de una manera increíble y al toque va a haber una hiperemia funcional activa, ¿ok? Y miren, flujo sanguíneo, tiempo, en pocos segundos aumenta a casi 4 o 5 veces el valor normal y después se va regulando poco a poquito a medida que pasan los segundos, ¿sí? Esta se llama hiperemia funcional activa. Ahora, tenemos otro tipo de hiperemia que es la hiperemia reactiva. Quiero que comparen estas dos gráficas. En la hiperemia funcional activa no hay un déficit de flujo sanguíneo a nivel capilar. Ven mi flecha, ¿no? Yo estoy moviendo aquí mi flechita y por ahí ustedes ni la ven. Se ve en la presentación mi flecha que se está moviendo de un lado al otro. Háganme una cosita así si se ve. Si no se ve, hacen así. Ah, ya, buenísimo. Entonces, vean ustedes qué interesante es esto. En la hiperemia funcional no hay una disminución del flujo. ¿Qué hay? Hay un incremento brusquísimo de la tasa metabólica. Brusquísimo, no existe esa palabra, chicos. Ni la vayan a transcribir, por favor. Hay un incremento importantísimo, si quieren, o muy importante, rápido de la tasa metabólica. El ejemplo que les he dado es ponerse a hacer ejercicio de golpe porque tienen que escapar o alguna cosa en lugar de hacer ejercicio, por ejemplo, calentando despacito. Ahora, vean lo que sucede acá. Y es cuestión de que veamos la gráfica. Aquí está el flujo sanguíneo y en un momento no hay flujo sanguíneo. O sea, no hay flujo sanguíneo. Hemos deprimido el flujo. ¿Por qué? Porque se ha tapado la arteria, se ha tapado el vaso, hay una obstrucción por alguna otra causa. Hay una obstrucción extrínseca, por ejemplo, han tenido un accidente y ha caído justo una madera sobre su vaso sanguíneo, sobre su arteria que está llevando sangre a toda la pierna. Entonces, temporalmente hay una ausencia de flujo sanguíneo, ¿sí? Vean que cuando se restituye el flujo sanguíneo, no vuelve el flujo sanguíneo exactamente igual a como estaba, sino casi se triplica o cuatriplica. Eso se llama hiperemia reactiva. ¿Por qué? Por el déficit de flujo sanguíneo, ¿sí? Hay un pico de flujo, un volumen sanguíneo en exceso, que ¿cuál es la idea? Restablecer este tiempo de tasa metabólica que ha estado en desequilibrio cantidad de flujo sanguíneo, porque las células seguían funcionando, pero no había nada de sangre, como una gran cantidad de CO2 y el cuerpo necesita, ¿ok? Entonces no hay riego sanguíneo y hay una deuda de oxígeno muy importante con un aumento de metabolismo tisular sin oxígeno, ¿sí? Cuando se produce oclusión de vasos, bloqueo de la irrigación, que es lo que les contaba, digamos, en un accidente, o con un trombo en un lugar, o cuando la disminución de la presión arterial es tan importante, que realmente se comporta como si estuviera obstruido un vaso sanguíneo, ¿ok? Pero básicamente la definición de este tipo es cuando hay disminución en la irrigación del flujo sanguíneo. A diferencia de esta, no hay disminución en el flujo, pero sí hay aumento de la tasa metabólica, ¿sí? Esa es la funcional activa. Y en esta hay disminución del flujo sanguíneo manteniendo la misma tasa metabólica. Bien. Y el último slide, creo que es es el mecanismo a largo plazo, donde lo que se modifica es la vascularización. ¿Sí? Es cuando existe un cambio crónico en las demandas del órgano, pues hay cambios en la vascularización. Si tú no usas tus músculos, pues vas a tener menos vasos sanguíneos hacia tus músculos. Y cuando necesiten esos músculos trabajar y hagas mayor esfuerzo, puedes entrar a